Génesis es una empresa que ha sido creada principalmente para el turismo religioso. Eso significa organizar viajes para gente que tiene una motivación religiosa, espiritual, para venir a visitar los lugares santos. Y cuando hablamos de lugares santos, en referencia al judaísmo y al cristianismo, hablamos de Israel. Aunque nos ponen como lugares santos también otros sitios que se han querido contagiar, como Egipto, Jordania y Turquía, sí tienen verdaderamente una conexión a la historia santa de la humanidad, pero las raíces están en esta tierra. Y eso es lo que el peregrino viene a buscar. Peregrino es el que se mueve por el mundo en la búsqueda de algo que sea importante para él o superior a él, en este caso, Dios, creador absoluto de todo cuanto existe. Y yo te hablaba de turistas cristianos y de peregrinos. Por gente a la que yo he entrevistado con el correr de los años, por ejemplo en el Santo Sepulcro, en Semana Santa, me acuerdo de no pocos que me decían, sí, hemos venido como turistas, pero estando acá nos sentimos peregrinos porque toca fibras íntimas, ¿verdad? Cuando uno creció en la cultura judío-cristiana occidental, aunque uno no sea realmente religioso observante en su vida diaria. Sin lugar a duda. Cuando hablamos de turista, evidentemente que hay turistas judíos, hay turistas cristianos, hay turistas musulmanes, budistas, lo que sea, porque Claro. es de acuerdo a su creencia y a su religión, pero no necesariamente que se muevan por el mundo con una pues intención religiosa. Cuando hablamos del peregrino, de los grupos de peregrinación, ya sean católicos, como pueden ser evangélicos, que también los hay mucho y sobre todo en Latinoamérica ha crecido mucho en los últimos años, vienen en búsqueda de sus raíces religiosas y lo hacen en grupo, dirigido por lo general por el sacerdote, que es aquel en quien ellos confían religiosamente, o por el pastor, De su comunidad. exacto, Claro. de su comunidad, de su iglesia, de su parroquia, eh, de su pueblo, de su ciudad. Y esto es lo que los ayuda mucho más a estar entre gente conocida y con su pastor, con su líder. Y sobre todo se suele decir que cada oveja con su pareja se terminan relacionando mucho y llevando mucho mejor cuando se entienden unos con los otros sobre lo que vienen a buscar. El turista viene con una intención cultural. También puede ser una intención de tipo de buscar el paisaje, de buscar la geografía, de buscar los mares. Aquí en este país tenemos mares totalmente diferentes, como el mar Mediterráneo, que baña toda la cuenca del Mediterráneo con el sur de Europa y el norte de África, y termina en Israel, que es la pared final. Tenemos el Mar Muerto, que es el único en el mundo, a más de 400 metros por debajo del nivel del mar, con un agua muy salada y 6 veces más densa que el agua de mar normal. Tenemos el Mar Rojo, que es un mar de una fauna y una flora increíble para lo que se refiere a los mares, un paraíso para los que les gusta hacer submarinismo. Y tenemos el Mar de Galilea, que aunque es pequeñito y es muchas veces llamado lago, pues se trata también de un mar de agua dulce y que para el cristianismo es un santuario natural por todos los milagros que realizó Jesús, según está relatado en el Evangelio. Con lo cual, el turista puede venir a ver playas, puede venir a ver cultura, puede venir a ver paisajes y también va a ver los lugares religiosos porque es parte de la cultura. Y en esos lugares religiosos es donde le puede salir hacia afuera ese momentum de lo que tuvo en su infancia, de los recuerdos familiares y evidentemente que se deja llevar por esa nostalgia religiosa, parte de la educación de todos, sea la religión que sea. Ahora, antes hablabas de la tierra de Israel. ¿En qué medida, más allá, por supuesto, del hecho que cuando compran el pasaje tienen que decir que llegan al aeropuerto Ben Gurión en Israel, ¿verdad? Junto a Tel Aviv. ¿En qué medida eso de venir a Tierra Santa no significa no tener clarísimo que vienen a Israel? ¿O en qué medida eso aparece en la agenda, digamos, del peregrino cristiano? En nuestra época es totalmente claro. Cuando hablamos probablemente de unos 50 años atrás,
cuando este país recién estaba en sus primeros 20 años, por falta de conocimiento, por falta de información, mucha gente decía, me voy a Palestina. Era pues una cosa muy común de llamar a Tierra Santa, el lugar donde está Tierra Santa, la tierra de Palestina. Acá tenemos que hacer todo ese editorial sobre el que tan a menudo he escrito. El problema de la semántica no se refiere a Palestina por los palestinos, sino al nombre que los romanos dieron a lo que era antes Judea. Efectivamente, efectivamente, bien lo dices, y los romanos le dieron ese nombre por causa de los filisteos. Claro. Los filisteos tenían 5 ciudades en lo que es el sur de Israel, incluyendo la misma franja de Gaza, donde hoy en día están los palestinos, y en esas 5 ciudades vivían estos filisteos. Filistea, mal dicho por los romanos con su latín, quedó en Falastina, y de Falastina se castellanizó a Palestina. Y de ahí es que el nombre de Palestina quedó establecido como el nombre de esta región. Y evidentemente se la llamó así hasta que vino la partición de Palestina, otorgada el 29 de noviembre de 1947 y que se cumplió en la noche del 14 al 15 de mayo de 1948. Con la creación de Israel. A partir de ahí es Israel, exactamente, Hanna. Es ya Israel y lleva su tiempo y lleva su proceso, como solemos decir, los curas de antes del Concilio de Vaticano II y los curas de post-Concilio Vaticano II. Es decir, hay una mentalidad. Perdón, Juancito, das por entendido o por obvio lo que nosotros sabemos y quizás no cualquier lector o espectador promedio sepa. Estamos hablando del cambio en la actitud de la Iglesia respecto al pueblo judío, ¿verdad? La Nostra Aetate, la declaración de, o sea, nuestros hermanos mayores, como dijo después el Papa Juan Pablo II. La necesidad de crear puentes de unión y no ríos de separación entre una religión que tiene un tronco común, que como está escrito también en los Hechos de los Apóstoles, es un tronco común del árbol de olivo, del cual salieron nuevos brotes y que son el cristianismo. Pero que hay un tronco común y el aceptar ese tronco común, cristianismo y judaísmo, claro. De cristianismo y judaísmo, es una de las funciones de Nostra Aetate y que evidentemente a partir del Concilio Vaticano II se ha venido cumpliendo de una forma tan grande que hoy en día ya ni nos lo planteamos. Pero no se lo plantean tampoco los cristianos, lo tienen clarísimo en la actualidad. Y quienes estamos en contacto con ellos en muchísimas actividades, en convivencias donde hemos participado y vienen cardenales y obispos de todo el mundo, hecho que realiza el camino neocatecumenal de la Iglesia Católica, que tiene una casa propia en el monte de la Galilea, en la Domus Galilea, que es sobre propiamente el monte de las Bienaventuranzas. Ahí se han hecho encuentros inclusive entre cardenales y obispos con rabinos de diferentes partes del mundo y rabinos importantes sin menospreciar a ninguno, es decir, rabinos jefes de diferentes ciudades y países del mundo que han venido y han convivido durante 3 días con cardenales y obispos, encontrando que es mucho más lo que une en ese tronco común judaísmo y cristianismo que lo que separa. Y por eso las cosas hoy en día entendemos que están muy claras para ser bien entendidas.